¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. Dragon Ball, el sistema del guerrero 1-5 Capítulo 1. Despertar en un mundo conocido. La primera vez que abrí los ojos en este cuerpo, supe que algo andaba terriblemente mal. O terriblemente bien, dependiendo de cómo lo miraras. No fue como esos fanfics que solía leer donde el protagonista se despierta gritando y armando un drama. No. Fue más sutil. Como cuando te despiertas de una siesta y por un segundo no recuerdas dónde estás, excepto que ese segundo se convirtió en minutos, y esos minutos en la horrible comprensión de que los recuerdos en mi cabeza no coincidían con el reflejo que veía en el viejo espejo rajado de mi habitación. Tenía 16 años. Bueno, este cuerpo tenía 16 años. Yo había tenido 24 cuando cerré los ojos por última vez en mi mundo. Un accidente de tránsito estúpido, un camión que se pasó el semáforo en rojo, y luego, esto. Me llamaba Kaito. Kaito Yamada. Un nombre tan genérico en Japón como Juan Pérez en Latinoamérica. Vivía solo en una casa pequeña a las afueras de la ciudad del este, esa metrópoli donde Bulma, Yamcha y todos esos personajes hacían su vida. Mis padres habían muerto cuando era niño, un detalle conveniente para no tener que lidiar con relaciones familiares complejas, supongo, y me había criado con la herencia que dejaron. Suficiente para sobrevivir, no suficiente para vivir bien. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que sabía exactamente dónde estaba. ¿En qué mundo? ¿En qué cronología? Dragon Ball. Me senté en el borde de la cama, pasándome las manos por el cabello negro y despeinado. Mi mente corría a 1000 por hora. Si esto era Dragon Ball, entonces había aliens, transformaciones, batallas que destruían planetas enteros, y una escalada de poder tan absurda que eventualmente tendrías dioses luchando contra mortales que de alguna manera eran más fuertes que los dioses. ¿Y yo era, qué? ¿Un humano cualquiera? Me levanté, tambaleándome un poco. Este cuerpo era delgado, fibroso, con los músculos de alguien que hacía trabajo físico pero nada extraordinario. En mi vida anterior había sido oficinista, así que incluso esto era una mejora. Caminé hacia el espejo, estudiando mi reflejo con detenimiento. Facciones asiáticas comunes, ojos oscuros, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, herencia de una pelea de niños, según los recuerdos fragmentados de Kaito. Ok, murmuré para mí mismo, mi voz sonaba rara en mis propios oídos. Piensa. Piensa, carajo. ¿En qué punto de la historia estaba? Los recuerdos de Kaito eran vagos en cuanto a eventos mundiales, pero sabía que existía la Cápsula Corp, que Bulma Brief era una celebridad científica, que había torneos de artes marciales, entonces lo vi. En el calendario barato colgado en la pared, marcado con círculos rojos en fechas de pagos de alquiler y facturas. 23 o Torneo Mundial de Artes Marciales, próximamente. Se me heló la sangre. El 23 o Torneo. Ese era el torneo donde Goku enfrentaría a Piccolo Jr. Donde Goku se casaría con Kiki al final. Eso significaba que faltaban, ¿qué? ¿3 años? ¿4 años para la llegada de Raditz? Mierda. Mierda. No tenía mucho tiempo. En términos de Dragon Ball, prácticamente nada. Raditz llegaría, luego Vegeta y Nappa, luego Freezer, luego los androides, luego Cell, luego Majin Buu, luego los dioses de la destrucción, una lista interminable de amenazas existenciales, cada una más poderosa que la anterior. Y yo era solo un humano. Me dejé caer de nuevo en la cama, hundiéndome la cara en las manos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Buscar a Goku? ¿Rogarle a Kami que me entrenara? ¿Tratar de...? Entonces sucedió. Una ventana azul translúcida apareció flotando frente a mis ojos, como algo sacado de un videojuego. Parpadeé. La cerré. La abrí de nuevo. Moví la cabeza de lado a lado. La ventana me seguía, manteniéndose en el centro de mi campo visual. Sistema del guerrero activado. Bienvenido, usuario. Has sido seleccionado para portar el sistema del guerrero. Función principal. Evolución mediante combate y entrenamiento.
Características. Cada sesión de entrenamiento aumenta tus atributos base, cada batalla contra oponentes aumenta tu poder exponencialmente, multiplicador x2 de ganancia contra enemigos más fuertes que tú, sin niveles, sin límites artificiales, solo tú y tu esfuerzo estado actual. Nivel de poder. 8, humano promedio. 5. ¿Deseas comenzar tu camino? Si no me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron horas pero probablemente fueron segundos. Un sistema. Un maldito sistema de poder. No era el típico sistema roto que te daba habilidades de la nada o te hacía OP desde el día 1. Esto era, honesto, en cierto modo. Entrenamiento y pelea. Mientras más duramente trabajaras, más fuerte te volvías. Y si peleabas contra monstruos más fuertes que tú y sobrevivías, el multiplicador se activaba. Era perfecto para el mundo de Dragon Ball, donde el entrenamiento brutal y las batallas a muerte eran el pan de cada día. Extendí una mano temblorosa y toqué el botón sí. La ventana parpadeó. Sistema activado. Primera misión. El camino comienza con un solo paso. Completa 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales y corre 10 kilómetros. Recompensa. Más 2 nivel de poder. Tiempo límite. Ninguno. Penalización por fallo. Ninguna nota. La disciplina es el fundamento del poder. Incluso los guerreros más fuertes comenzaron con lo básico. No pude evitarlo. Me reí. Una risa nerviosa, histérica, que salió de mis labios antes de poder detenerla. ¿En serio? Dije en voz alta al aire. ¿Me están haciendo hacer la rutina de Saitama? Pero la ventana simplemente flotaba ahí, esperando. Me levanté, mirando mis manos. Eran manos normales. Manos débiles. En este momento, ni siquiera el mercenario Tao me vería como una amenaza, y él ni siquiera era relevante ya en términos de escala de poder. Pero tenía algo que la mayoría de la gente en este mundo no tenía: conocimiento. Sabía lo que venía. Sabía quiénes eran los jugadores importantes. Sabía que en 5 años, la Tierra sería invadida por Saiyajins. Sabía que necesitaba ser fuerte, no solo para sobrevivir, sino para tal vez, solo tal vez, hacer una diferencia. Está bien, murmuré, sintiendo algo endurecerse en mi pecho. Determinación. Miedo. Excitación. Todo mezclado. Si voy a vivir en este mundo de locos, más vale que lo haga bien. Me puse un pants viejo y una camiseta desgastada. Estiré los músculos, sintiendo la rigidez de un cuerpo que no había hecho ejercicio real en meses, años. Los recuerdos de Kaito eran vagos sobre eso. Salí de la pequeña casa hacia el patio trasero. Era temprano en la mañana, el sol apenas asomándose en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. El aire era fresco, limpio. Desde aquí, podía ver las cúpulas y rascacielos de la ciudad del este a lo lejos, una metrópolis brillante que contrastaba con esta zona más pobre y descuidada donde yo vivía. Me agaché, puse las manos en el suelo, y comencé. Una flexión. Los músculos de mis brazos protestaron inmediatamente. 2 flexiones. Mi pecho ardía. 3. 4. 5. Para la número 15, estaba jadeando. Para la 30, mis brazos temblaban. Para la 50, había caído de bruces al suelo 2 veces y tuve que obligarme a levantarme. Vamos, carajo, gruñí entre dientes. Este cuerpo era patético. Pero era mi cuerpo ahora. Y si iba a sobrevivir en un mundo donde un niño con cola de mono podía levantar autos, necesitaba mejorar. Rápido. Terminé las 100 flexiones después de lo que pareció una eternidad. Luego vinieron las sentadillas, que fueron ligeramente más fáciles pero igualmente tortuosas. Los abdominales me hicieron sentir como si mi estómago fuera a explotar. Y finalmente, la carrera. 10 kilómetros. No tenía ni idea de cuán lejos era eso en este vecindario, así que simplemente corrí. Corrí por calles vacías, pasando casas dormidas, escaparates cerrados, ocasionales autos que pasaban zumbando. Mis pulmones ardían. Mis piernas se sentían como gelatina. El sudor empapaba mi ropa, escurriendo por mi cara, mezclándose con lágrimas de frustración y esfuerzo. Pero seguí corriendo. Porque sabía que si me detenía ahora, si me rendía ante el primer obstáculo, no tendría ninguna oportunidad cuando llegaran los verdaderos monstruos. Cuando finalmente me detuve, colapsando de rodillas en medio de alguna calle secundaria, el sol ya estaba alto en el cielo. Mi cuerpo entero temblaba. Cada músculo gritaba en agonía. Y entonces, la ventana apareció de nuevo. Misión completada. El camino comienza con un solo paso. Recompensa obtenida. Más 2 nivel de poder actual. 10 nota. El primer paso es siempre el más difícil.
Has demostrado que tienes la voluntad para continuar. Ahora, hazlo de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Hasta que el imposible se vuelva rutina. Nueva misión disponible. Forjando la base sonreí a pesar del dolor. A pesar del agotamiento. A pesar del miedo que aún hormigueaba en el fondo de mi mente. Porque por primera vez desde que desperté en este mundo, sentí algo parecido a la esperanza. Tenía un sistema. Tenía conocimiento. Y ahora, tenía un comienzo. El camino sería largo. Sería brutal. Habría momentos en que querría rendirme, en que el dolor sería demasiado, en que los enemigos parecerían imposibles de vencer. Pero eso nunca había detenido a Goku. Nunca había detenido a Vegeta. Nunca había detenido a ninguno de los guerreros que convertirían este planeta en el epicentro de las batallas más importantes del universo. Y no me detendría a mí. Me puse de pie con piernas temblorosas, mirando hacia la ciudad a lo lejos, sabiendo que en algún lugar por ahí, Goku se estaba preparando para el torneo. Krillin estaba entrenando. Piccolo estaba planeando. Kami observaba desde su torre. Y yo apenas estaba comenzando. Pero comenzar era suficiente. Por ahora. Capítulo 2. Rutina y realidad 3 semanas. Había pasado 3 malditas semanas haciendo la misma rutina infernal todos los días, y honestamente, ya no sabía si mi cuerpo me odiaba o me estaba agradeciendo. Me desperté al amanecer, como había hecho cada día desde que el sistema apareció. El despertador barato junto a mi cama ni siquiera había sonado todavía, mi cuerpo simplemente había aprendido a levantarse solo, como si supiera que cada minuto de sueño extra era un minuto menos de entrenamiento. Me senté en la cama, sintiendo el dolor familiar en mis músculos. Era diferente ahora, menos agudo, más profundo. El tipo de dolor que te recuerda que estás vivo, que estás creciendo. Flex los dedos, luego los brazos, sintiendo la diferencia. Mis músculos eran más densos, más definidos. No era nada espectacular, no iba a ganar ningún concurso de fisicoculturismo, pero era progreso real y tangible. Abrí el sistema con un pensamiento. Esa era una de las cosas que había aprendido. No necesitaba decir nada en voz alta ni hacer gestos raros. Solo pensar en abrirlo era suficiente. Sistema del guerrero usuario. Kaito llamada nivel de poder. 24 misiones completadas. 21 racha actual. 21 días consecutivos estadísticas. Fuerza. 18 velocidad. 16. Resistencia. 22. Ki. 12 misión activa. Forjando la base, entrenamiento diario. 21, 30 días completados, recompensa al completar. Más 5 nivel de poder, desbloqueo de percepción de ki básica 24 de nivel de poder. Había triplicado mi fuerza inicial. Sonaba impresionante hasta que recordabas que un granjero con escopeta tenía un nivel de poder de 5, y Goku cuando era un niño pequeño ya andaba por los 10. Raditz, cuando llegara, tendría 1200. Sí. 1200. Era desalentador cuando lo ponías en perspectiva. Pero también era motivante de una manera retorcida. Porque significaba que había muchísimo espacio para crecer. Me levanté, estirándome, y fui a la cocina. Otra cosa que había cambiado, mi apetito. Comía como si tuviera un agujero negro en el estómago. Nada comparado con un Saiyajin, claro, pero definitivamente más de lo que este cuerpo solía consumir. Había tenido que ajustar mi presupuesto, comprar más arroz, más proteína, más de todo. Preparé un desayuno simple. Arroz, huevos revueltos, algo de pescado seco. Lo devoré mecánicamente mientras miraba por la ventana. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de colores más claros. En algún lugar de esta ciudad, gente normal se estaba despertando para ir a trabajos normales, vivir vidas normales, sin tener idea de que en unos años, aliens del espacio vendrían a intentar destruir el planeta. ¡Qué privilegio era la ignorancia! Terminé de comer, lavé los platos, los viejos hábitos morían difícil y salí al patio trasero. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara, despejándome completamente. Me puse en posición. Flexiones. 100. Luego sentadillas. 100. Abdominales. 100. Y finalmente, la carrera de 10 kilómetros. La primera semana había sido un infierno. Cada día me preguntaba si iba a morir. La segunda semana fue ligeramente mejor, mi cuerpo comenzó a adaptarse, aunque todavía terminaba cada sesión hecho un desastre. Pero ahora, en la tercera semana, algo había cambiado. No es que fuera fácil. Nunca era fácil. Pero era manejable. Mi cuerpo sabía qué esperar. Mis músculos respondían mejor. Mi respiración era más controlada.
Las flexiones que antes me destruían ahora las completaba con un esfuerzo constante pero no imposible. Mientras corría por las calles vacías del vecindario, mi mente divagaba. Había estado pensando mucho sobre qué hacer después. El entrenamiento básico estaba bien, pero necesitaba más. Necesitaba aprender a luchar de verdad. Necesitaba entender el ki. El ki era la clave de todo en este mundo. Era lo que separaba a los humanos normales de los guerreros capaces de destruir montañas con un gesto. Y según el sistema, estaba a 9 días de desbloquear percepción de ki básica. 9 días más de esta rutina infernal, y finalmente daría el primer paso real hacia convertirme en algo más que un humano común y corriente. Cuando terminé la carrera, el sol ya estaba completamente arriba. Estaba empapado en sudor, jadeando, pero sonriendo. La ventana del sistema apareció sin que tuviera que llamarla. Misión diaria completada forjando la base, día 22, 30 más un nivel de poder más una resistencia nivel de poder actual. 25 nota. La consistencia supera al talento. Sigue avanzando. 25. Otro punto más. Era incremental, casi insignificante en la gran escala de las cosas, pero era progreso. Y en este momento, el progreso era todo lo que tenía. Me duché, me cambié de ropa, y miré el reloj. Las 9 de la mañana. Técnicamente tenía el resto del día libre. El antiguo Kaito trabajaba medio tiempo en un almacén de la ciudad, pero había renunciado hace 2 semanas. El dinero que tenía ahorrado duraría un par de meses más, tal vez 3 si era cuidadoso. Después de eso, bueno, ya me preocuparía por eso cuando llegara el momento. Salí de la casa y comencé a caminar hacia el centro de la ciudad. No tenía un destino específico en mente, pero había algo que necesitaba hacer: explorar. Conocer mejor este mundo. Porque una cosa era saber sobre Dragon Ball como ficción, y otra muy distinta era vivir en él. La ciudad del este era enorme. Rascacielos que tocaban las nubes, autos voladores zumbando por carriles aéreos, cápsulas de la corporación Cápsula siendo usadas por todo el mundo. Era una mezcla extraña de lo futurista y lo mundano. Tenías tecnología que no existiría en mi mundo por décadas, pero también veías vendedores ambulantes vendiendo takoyaki en las esquinas, ancianos jugando shogi en los parques, niños corriendo y gritando después de la escuela. Era normal. Extrañamente normal para un mundo donde existían dragones mágicos que concedían deseos. Caminé sin rumbo durante un rato, simplemente observando. Procesando. Había pantallas gigantes en los edificios mostrando noticias, algo sobre los preparativos para el próximo torneo mundial de artes marciales. Imágenes de torneos pasados, de peleadores famosos. Reconocía a algunos. Haki-chun, que era obviamente el maestro Roshi disfrazado. Tim Shinan. Goku, aunque las imágenes eran de cuando era más joven. Me detuve frente a una de esas pantallas, mirando la publicidad del torneo. El evento marcial más grande del mundo. Inscripciones abiertas. Participa y conviértete en leyenda. Una parte de mí quería inscribirme. Probarme contra luchadores reales. Pero otra parte, la parte racional, sabía que era demasiado pronto. Con mi nivel de poder actual, probablemente ni siquiera pasaría las eliminatorias preliminares. Los peleadores que llegaban al torneo eran monstruos comparados con el humano promedio, tenían niveles de poder en los cientos, algunos incluso más. No. Todavía no. Necesitaba más tiempo. Más entrenamiento. Pero algún día, oye, ¡cuidado! Una voz me sacó de mis pensamientos. Me giré justo a tiempo para ver a un tipo en moto voladora perdiendo el control, dirigiéndose directamente hacia una niña que estaba parada en medio de la acera, mirando un escaparate. El tiempo pareció ralentizarse. Vi todo con una claridad extraña. La moto fuera de control, el piloto gritando, tirando de los controles. La niña, completamente ajena, con audífonos en los oídos. La gente alrededor comenzando a gritar, a señalar, pero todos demasiado lejos, demasiado lentos. Y yo, no pensé. Simplemente me moví. Mis piernas se impulsaron hacia adelante más rápido de lo que esperaba. El entrenamiento, las 3 semanas de rutina constante, había cambiado mi cuerpo más de lo que conscientemente realizaba. Cubrí la distancia en segundos, agarré a la niña por la cintura y nos tiré a ambos hacia un lado. La moto pasó zumbando por donde habíamos estado hace un segundo, estrellándose contra un poste de luz con un sonido horrible de metal retorciéndose. El piloto salió rodando, magullado pero aparentemente sin lesiones graves gracias a su casco. Caí de espaldas en el pavimento, con la niña encima de mí.
Dolió definitivamente, iba a tener moretones, pero no era nada comparado con el dolor del entrenamiento diario. ¿Estás bien?, pregunté, ayudando a la niña a levantarse. Ella se quitó los audífonos, mirándome con ojos enormes y asustados, todavía procesando lo que casi había pasado. Y yo, tú, casi me atropella. Tartamudeó. Sí, pero no lo hizo. ¿Estás bien? Todo está bien. La gente comenzó a rodearnos, preguntando si estábamos bien, si necesitábamos ayuda. Alguien ya estaba llamando a una ambulancia para el conductor. Yo solo quería salir de ahí, odiaba ser el centro de atención. Pero entonces, algo llamó mi atención. Una sensación extraña en el pecho. Como un tirón, o un hormigueo. No era doloroso, solo, extraño. Y entonces apareció. Evento detectado: has salvado una vida poniendo la tuya en riesgo. Has actuado sin pensar en las consecuencias. Has demostrado el espíritu de un verdadero guerrero. Recompensa especial. +3 nivel de poder, nueva habilidad desbloqueada. Instinto de batalla, básico, descripción. Tu cuerpo reaccionará más rápido en situaciones de peligro. No es ultra instinto ni nada parecido, pero es un comienzo. Nivel de poder actual. 28. Parpadeé, mirando la ventana flotante que solo yo podía ver. ¿El sistema me estaba recompensando por hacer lo correcto? ¿Por salvar a alguien? Interesante. Me alejé de la multitud tan pronto como pude, asegurándome de que la niña estuviera con lo que parecía ser su madre. Caminé por callejones secundarios, procesando lo que acababa de pasar. Instinto de batalla. Incluso en su forma básica, eso era útil. En un mundo donde las peleas podían decidirse en fracciones de segundo, cualquier ventaja era buena. Pero más que eso, me hizo darme cuenta de algo. El sistema no solo recompensaba el entrenamiento y las peleas. Recompensaba acciones. Decisiones. Momentos que demostraban el carácter de un guerrero. Era más complejo de lo que pensaba. Y eso era bueno. Seguí caminando, mis pensamientos ahora enfocados en el futuro. 9 días más para desbloquear la percepción de ki. Después de eso, necesitaba encontrar a alguien que pudiera entrenarme en combate real. Alguien que supiera pelear de verdad. El maestro Rossi estaba fuera de la ecuación, probablemente no aceptaría a un estudiante aleatorio, y además Goku y Krillin ya habían terminado su entrenamiento con él. Korin y Kami eran opciones, pero llegar a ellos requería escalar la torre de Korin, y algo me decía que con mi nivel de poder actual, ni siquiera pasaría de los primeros 100 metros. ¿Tim Shinan? Posible, pero él era solitario y complicado. ¿Yamcha? Tal vez, pero tampoco era exactamente el mejor maestro del mundo. Necesitaba pensar en esto cuidadosamente. Cada decisión contaba. Mientras caminaba de regreso a casa, el sol comenzando a descender hacia el horizonte, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Tenía un plan. Tenía un sistema. Tenía tiempo. Y con un poco de suerte y mucho trabajo duro, tal vez, solo tal vez, podría convertirme en alguien que importara cuando las verdaderas amenazas llegaran. Pero por ahora, me enfocaría en el presente. Un día a la vez. Un entrenamiento a la vez. Un punto de poder a la vez. Porque al final del día, así era como todos los grandes guerreros habían empezado. Con un solo paso. Capítulo 3. El despertar del Ki, día 30. Me desperté sintiéndome diferente. No era algo físico bueno, no exactamente, sino algo más profundo. Como si hubiera una corriente eléctrica suave recorriendo todo mi cuerpo, esperando a ser liberada. Sabía lo que significaba incluso antes de abrir el sistema. Misión completada forjando la base, 30 días, felicidades. Has demostrado disciplina inquebrantable. Recompensas. +5 nivel de poder, habilidad desbloqueada. Percepción de ki básica, habilidad desbloqueada. Manipulación de ki básica, nivel de poder actual. 33 nota. Has dado el primer paso en el camino de las artes marciales verdaderas. El ki es la energía vital que fluye a través de todos los seres vivos. Ahora puedes sentirla. Con práctica, podrás controlarla. Nueva misión disponible. Dominando lo básico, 33 de nivel de poder. Y más importante aún, podía sentir el ki. Me senté en la cama, cerrando los ojos, concentrándome en esa sensación nueva. Era como escuchar un sonido que siempre había estado ahí, pero que nunca habías podido percibir realmente. Un zumbido constante, un flujo de energía moviéndose dentro de mí, alrededor de mí. Extendí la mano, tratando de visualizar esa energía acumulándose en mi palma. Al principio no pasó nada. Luego, muy despacio, sentí un calor concentrándose allí.
Abrí los ojos y vi un débil brillo azulado rodeando mis dedos, parpadeando como una vela a punto de apagarse. No era mucho. Un Saiyajin de élite podría crear bolas de energía capaces de destruir planetas. Yo apenas podía hacer que mis dedos brillaran un poco. Pero era un comienzo. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Esto era real. Todo era real. El entrenamiento, el sistema, el ki no era un sueño ni una alucinación. Estaba realmente aquí, en el mundo de Dragon Ball, y finalmente estaba dando pasos reales hacia convertirme en algo más que un espectador. Realicé mi rutina matutina con renovada energía. Las flexiones, sentadillas, abdominales y carrera ya eran segunda naturaleza. Mi cuerpo se movía con una eficiencia que habría sido imposible un mes atrás. Pero ahora, mientras entrenaba, traté de mantener esa sensación del ki, de sentir cómo fluía a través de mis músculos, cómo se acumulaba y liberaba con cada movimiento. Era agotador de una manera completamente nueva. No solo estaba ejercitando mi cuerpo, sino también esta nueva capacidad que apenas comenzaba a entender. Cuando terminé, estaba más exhausto que nunca, pero también más emocionado. Misión diaria completada, nueva misión. Dominando lo básico, objetivos. Mantener el ki concentrado durante 5 minutos. 0-1, realizar 100 golpes con ki infundido. 0-100, meditar y sentir el ki ambiental durante 30 minutos. 0-1, progreso. 1-30 días recompensa al completar. Más 10 nivel de poder, control de ki intermedio 30 días más. Otro mes de entrenamiento intensivo, pero esta vez con un enfoque diferente. Ya no era solo acondicionamiento físico, ahora estaba aprendiendo las verdaderas bases de las artes marciales de este mundo. Después de ducharme y desayunar, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Necesitaba información actualizada sobre el mundo. Específicamente, sobre dónde estaban los jugadores principales en este momento. Encendí la vieja televisión de mi sala y cambié canales hasta encontrar un noticiero. No tuve que esperar mucho. Y en noticias deportivas, los preparativos para el 23º Torneo Mundial de Artes Marciales continúan según lo planeado. El evento, que se llevará a cabo en 3 meses en la isla Papaya, ya ha generado un entusiasmo sin precedentes entre los fanáticos de las artes marciales. 3 meses. Bien, eso me daba un marco temporal claro. La reportera continuó. Muchos se preguntan si el misterioso Jackie Chun hará su regreso después de su sorprendente victoria en el 21º torneo, o si veremos nuevas caras. El campeón defensor del 22º torneo, Ten Shin-an, ha confirmado su participación, junto con su compañero de entrenamiento, Chaos. La imagen cambió a clips de torneos anteriores. Vi a Ten Shin-an intimidante incluso en video, con ese tercer ojo y esa expresión seria destruyendo oponentes con facilidad. Luego apareció Goku, más joven, peleando contra no sé quién en el torneo anterior. El joven prodigio Son Goku, quien llegó a la final del 22º torneo antes de perder contra Ten Shin-an, aún no ha confirmado su participación, aunque fuentes cercanas sugieren que está entrenando intensamente en algún lugar remoto. Remoto era quedarse corto. Goku probablemente estaba entrenando con Kami en este momento, o tal vez ya había terminado y estaba viajando por ahí haciendo cosas de Goku. Era difícil precisar exactamente dónde estaría en la línea temporal sin más información. Pero lo importante era esto: faltaban 3 meses para el torneo. Después del torneo, Goku se casaría con Kitty. Luego habría un salto temporal de aproximadamente 5 años, durante los cuales nacería Gohan. Y al final de esos 5 años, Raditz llegaría. Eso me daba 5 años y 3 meses. Más o menos 6 años en total para prepararme para la llegada de los Saiyajins. Raditz tenía un nivel de poder de 1200. Nappa estaba en los 4000. Y Vegeta en ese entonces andaba por los 18000. Yo tenía 33. Bueno, murmuré para mí mismo, apagando la televisión, mejor me pongo a trabajar. Pasé el resto del día experimentando con el ki. Me senté en posición de loto en el patio trasero, tratando de seguir las instrucciones vagas que el sistema me había dado. Meditar y sentir el ki ambiental. Cerré los ojos, respiré profundo, y traté de sentir. Al principio, solo había oscuridad y el sonido de mi propia respiración. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a percibir algo más. Era como el ki dentro de mí, pero diferente. Más difuso, más disperso. Como si el aire mismo estuviera lleno de pequeñas chispas de energía, invisibles a simple vista pero definitivamente presentes. Era fascinante. Y aterrador.
Porque si yo podía aprender a sentir esto, eso significaba que había gente en este mundo, gente como Goku, como Piccolo, como Kami, que podían sentir energías a kilómetros de distancia. Que podían detectar niveles de poder, identificar amenazas, rastrear personas. Era un mundo donde no podías esconderte, no realmente, no si eras lo suficientemente fuerte como para registrar en el radar de alguien poderoso. Abrí los ojos después de lo que pareció mucho tiempo. El sol ya estaba comenzando a ponerse. Había estado meditando por horas sin darme cuenta. Mi sistema confirmó que había completado el objetivo de meditación de 30 minutos, aparentemente lo había superado por bastante. Me levanté, sintiendo las piernas entumecidas, y comencé a practicar golpes. Puño derecho, puño izquierdo, patada, combinación. Movimientos básicos que había visto en 1000 películas de artes marciales en mi vida anterior. Pero ahora, traté de hacer lo que el sistema pedía, infundir ki en cada golpe. Era increíblemente difícil. Tenía que mantener el ki fluyendo, concentrarlo en el momento justo del impacto, y no perder el equilibrio o la forma en el proceso. Los primeros intentos fueron patéticos, el ki se dispersaba antes de que el golpe conectara con nada, o lo concentraba demasiado tarde. Pero seguí intentando. Una y otra vez. Golpe tras golpe. Para cuando la oscuridad cayó completamente, había logrado tal vez 10 golpes decentes de 100 intentos. Mi contador en el sistema mostraba, realizar 100 golpes con ki infundido. 10, 100. Progreso lento, pero progreso al fin. Entré a la casa, agotado pero satisfecho. Preparé la cena: más arroz, más proteína, mi cuerpo demandaba combustible constantemente y me dejé caer en la cama. Pero el sueño no vino fácilmente. Mi mente seguía dando vueltas, planificando, analizando. 6 años. Tenía 6 años para pasar de 33 a... ¿Qué? ¿1000? ¿2000? ¿Cuánto necesitaba para hacer una diferencia real cuando llegaran los Saiyajins? El sistema decía que mi poder se duplicaba cuando peleaba contra oponentes más fuertes. Eso era exponencial. Si peleaba contra alguien con el doble de mi poder y sobrevivía, teóricamente podría ganar muchísimo. Pero ahí estaba el problema: sobrevivir. No podía simplemente lanzarme contra enemigos que me superaban masivamente y esperar no morir en el proceso. Necesitaba ser estratégico. Pelear contra oponentes progresivamente más fuertes, crecer de manera controlada. Y para eso, necesitaba encontrar a esos oponentes. Me di vuelta en la cama, mirando el techo oscuro. El torneo. El 23º torneo mundial de artes marciales. Era en 3 meses. Todos los peleadores importantes estarían ahí: Goku, Ten Shinhan, Yamcha, Krillin, y el maldito Piccolo Jr. disfrazado como un humano. Pero yo no estaba listo para ese nivel. No todavía. Los participantes del torneo tenían niveles de poder en los cientos, algunos incluso más. 3 meses de entrenamiento no me llevarían ahí, no importa cuán duro trabajara. A menos que, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea loca, probablemente estúpida, pero que tenía cierta lógica retorcida. ¿Y si no participaba en el torneo, sino que solo asistía como espectador? Podría observar las peleas, estudiar los estilos, las técnicas. Más importante aún, con mi nueva capacidad de percibir ki, podría sentir el flujo de energía durante las batallas, ver cómo los verdaderos maestros lo usaban. Era un plan. No perfecto, pero era algo. Y quién sabe, tal vez, si tenía suerte, podría conocer a alguno de los peleadores. Tal vez podría encontrar a alguien dispuesto a entrenarme, o al menos apuntar en la dirección correcta. Sonreí en la oscuridad. Sí. Eso es lo que haría. Pasaría los próximos 3 meses entrenando como un loco, completando las misiones del sistema, dominando lo básico del ki. Luego iría al torneo, observaría, aprendería, y tomaría la siguiente decisión basándome en lo que descubriera ahí. Un paso a la vez. Así era como funcionaba. Finalmente, el sueño comenzó a arrastrarme hacia abajo. Mis últimos pensamientos antes de perder la consciencia fueron sobre el entrenamiento del día siguiente, sobre las 100 golpes que necesitaba perfeccionar, sobre los 5 minutos de concentración de ki que tenía que lograr. Y muy en el fondo, una pequeña voz en mi mente susurró: vas a necesitar ser mucho más fuerte que esto. Lo sé, respondí mentalmente. Lo sé. Pero llegaré ahí. De alguna manera, lo lograré. Los días siguientes cayeron en un nuevo ritmo. Rutina física en la mañana, eso nunca cambiaba, seguido de horas practicando control de ki. Alternaba entre los 3 objetivos de mi misión.
Mantener el ki concentrado, infundir golpes con energía, y meditar para sentir el ki ambiental. Era un proceso frustrante. El ki era resbaladizo, difícil de mantener. Era como tratar de sostener agua en las manos mientras más apretabas, más se escurría entre tus dedos. Tenías que encontrar el equilibrio perfecto entre control y fluidez. Pero lentamente, muy lentamente, mejoraba. Para el quinto día de la nueva misión, podía mantener el ki concentrado en mi mano durante casi 2 minutos antes de que se dispersara. Los golpes infundidos eran más consistentes, había completado 30 de 100. Y la meditación se estaba volviendo casi adictiva. Cuando meditaba, cuando realmente me sumergía en sentir el ki del mundo a mi alrededor, era como si el universo entero cobrara vida de una manera que nunca había experimentado. Podía sentir las plantas en el jardín, los insectos moviéndose por el suelo, los pájaros en los árboles. Todo tenía su propia firma de energía, pequeña pero distintiva. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, sentía algo más grande. Ráfagas de energía viniendo de la ciudad, probablemente artistas marciales entrenando, o peleas callejeras, o quién sabe qué. Eran distantes, borrosas, pero estaban ahí. El mundo estaba vivo con ki, y apenas estaba empezando a percibirlo. Una mañana, durante mi carrera diaria, decidí desviarme de mi ruta usual. Había estado corriendo por los mismos caminos durante más de un mes, y necesitaba un cambio. Tomé un giro aleatorio hacia un área más comercial de la ciudad, donde los edificios eran más altos y las calles más concurridas. Fue ahí donde lo vi, un pequeño dojo escondido entre 2 edificios más grandes. El letrero de madera decía Escuela de Artes Marciales Mutaito, Rama Este. Me detuve en seco, jadeando por la carrera. ¿Mutaito? Ese nombre me sonaba. Mutaito había sido el maestro del maestro Rossi y del maestro Shen, el tipo que había sellado al primer rey Piccolo hace siglos. Su escuela era legendaria, aunque pensaba que ya no existía. Aparentemente, todavía había ramas operando. O al menos, gente usando el nombre. Por pura curiosidad, me acerqué. La puerta estaba entreabierta, y podía escuchar sonidos de entrenamiento adentro, gritos, golpes contra sacos, pies moviéndose sobre tatami. ¿Puedo ayudarte en algo? Me giré y vi a un hombre mayor parado en la entrada. Tenía que tener 60 años, tal vez más, con cabello gris atado en una cola baja y una barba prolija. Vestía un gi simple, blanco con cinturón negro, y sus ojos me estudiaban con la intensidad de alguien que había pasado décadas evaluando a posibles estudiantes. Yo, solo estaba mirando, admití. No sabía que todavía existían escuelas de Mutaito. El hombre sonrió levemente. La mayoría no lo sabe. Las artes tradicionales han caído en desuso, la gente moderna prefiere espectáculos como el torneo mundial. Pero algunos todavía recordamos las viejas enseñanzas. Hubo un momento de silencio. Luego, casi sin pensar, pregunté, ¿aceptan estudiantes nuevos? Los ojos del hombre se entrecerraron, y por un segundo, sentí algo. Una presión sutil, como si me estuviera escaneando con más que solo sus ojos físicos. Estaba usando ki para evaluar mi nivel de poder. Mierda. ¿Podía hacer eso? Claro que podía. Probablemente había estado entrenando en artes marciales desde antes de que yo naciera, bueno, antes de que este cuerpo naciera. ¿Has comenzado a tocar el ki recientemente?, dijo, y no era una pregunta. Puedo sentirlo. Crudo, sin refinar, pero está ahí. Dime, muchacho, ¿quién ha sido tu maestro? Nadie, respondí honestamente. He estado entrenando solo. Acondicionamiento físico principalmente, y hace unos días, sentí algo. El ki. He estado tratando de aprender a controlarlo, pero es difícil sin guía. El hombre me estudió un momento más, luego asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión. Soy el maestro Takeshi, instructor principal de esta rama. Normalmente no aceptamos estudiantes sin referencias, pero, hizo una pausa. Hay algo en ti. Determinación, tal vez. O desesperación. No estoy seguro cuál. Pero si estás dispuesto a trabajar duro, realmente duro, puedo enseñarte las bases correctamente. Nada de atajos, nada de trucos. Solo fundamentos sólidos. Mi corazón latía con fuerza. Esto era exactamente lo que necesitaba. Un maestro real, alguien que pudiera guiarme, pulir mi técnica, enseñarme lo que el sistema no podía. Estaría honrado, dije, inclinándome levemente. ¿Cuándo puedo empezar? Ahora mismo, si quieres. Pero te advierto, mis métodos son antiguos. Exigentes. Muchos estudiantes se rinden después de la primera semana. Pensé en mi rutina diaria.
100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales, 10 kilómetros. 30 días seguidos sin fallar ni una vez. Puedo manejarlo, dije con confianza. El maestro Takeshi sonrió una sonrisa pequeña pero genuina. Ya veremos, muchacho. Ya veremos. Capítulo 4. Fundamentos de acero. El dojo olía a sudor, madera vieja y algo que no podía identificar, tal vez incienso, o simplemente el aroma acumulado de décadas de entrenamiento intensivo. Las paredes estaban decoradas con caligrafía japonesa que probablemente decía cosas inspiradoras sobre disciplina y perseverancia, y había un pequeño altar en la esquina con una foto en blanco y negro de un hombre anciano que asumí era el maestro Mutaito original. Había otros 5 estudiantes entrenando cuando entré. Todos parecían tener entre 20 y 30 años, y todos se movían con una fluidez que dejaba claro que llevaban tiempo aquí. Me miraron brevemente. El estudiante nuevo siempre llamaba la atención antes de volver a sus ejercicios. Primero, dijo el maestro Takeshi, guiándome hacia un espacio vacío en el tatami, necesito ver qué sabes hacer. Muéstrame tu postura de combate. Me coloqué en lo que pensaba era una postura decente, pies separados al ancho de hombros, rodillas ligeramente flexionadas, manos arriba protegiendo el rostro. Era básico, algo que había visto en vídeos de boxeo y en mi vida anterior. El maestro Takeshi caminó alrededor de mí, examinándome desde todos los ángulos. Luego, sin previo aviso, empujó mi hombro con un dedo. Casi pierdo el equilibrio. Demasiado rígido, dijo. Estás plantado como un árbol. Los árboles se rompen en las tormentas. Necesitas ser como el bambú, firme pero flexible. Ajustó mi postura con pequeños toques. Bajó mi centro de gravedad, modificó el ángulo de mis pies, relajó mis hombros. Cada ajuste era mínimo, pero el resultado final se sentía completamente diferente. Más estable, más natural. Ahora, golpea el aire frente a ti. Puño derecho. Lancé un puñetazo. Me sentí bastante bien al respecto. Otra vez. Golpeé de nuevo. Otra vez. Más lento esta vez. Lo hice en cámara lenta, y mientras lo hacía, el maestro Takeshi señalaba cada error. Mi codo salía demasiado, mi cadera no rotaba correctamente, mi puño no estaba alineado con mi antebrazo, mi hombro se elevaba creando tensión innecesaria. Era humillante. Había estado entrenando durante más de un mes, sintiéndome orgulloso de mi progreso, y resultaba que ni siquiera sabía cómo lanzar un puñetazo correctamente. No te desanimes, dijo el maestro, como si pudiera leer mis pensamientos. Todos cometen estos errores al principio. La diferencia entre un aficionado y un maestro no es el talento, es la disposición a corregir los fundamentos una y otra vez hasta que se vuelvan instintivos. Pasó la siguiente hora destrozando cada aspecto de mi técnica básica. Puñetazos, patadas, bloqueos, movimiento de pies. Todo lo que pensaba que sabía hacer resultaba estar mal o incompleto. Era como aprender a caminar de nuevo. Pero también era exactamente lo que necesitaba. Suficiente por hoy, dijo finalmente el maestro Takeshi. Yo estaba empapado en sudor, a pesar de que apenas habíamos hecho ejercicio físico. La concentración mental requerida para corregir cada movimiento era agotadora por sí misma. Ven mañana a las 6 de la mañana. Y los días después de eso. El entrenamiento formal es diario, excepto los domingos. Estaré aquí, prometí. Eso dicen todos al principio, murmuró uno de los otros estudiantes mientras pasaba junto a mí. No sonaba cruel, solo realista. Salí del dojo con la cabeza dando vueltas. Una parte de mí se sentía frustrada, había retrocedido, en cierto sentido. Pero otra parte, la parte racional, sabía que esto era progreso real. Mejor corregir los malos hábitos ahora que dejar que se arraigaran. Cuando llegué a casa y abrí el sistema, me sorprendió ver una notificación esperando. Evento detectado. Has encontrado un mentor calificado. Has dado el primer paso hacia el entrenamiento formal. El camino del guerrero no se recorre solo. Recompensa. Nueva función desbloqueada, análisis de técnica. Descripción. El sistema ahora puede analizar técnicas de combate que observes o experimentes, proporcionando retroalimentación sobre su efectividad y sugerencias de mejora. Bonificación de entrenamiento. Mientras entrenes bajo un maestro, las ganancias de entrenamiento aumentan un 25%. 25% extra. Eso no era poco. Y la función de análisis de técnica sonaba increíblemente útil. El sistema seguía evolucionando, adaptándose a mis circunstancias. Era más complejo de lo que había pensado inicialmente. Los siguientes días se convirtieron en un infierno organizado. Me despertaba a las 5 de la mañana.
Realizaba mi rutina básica, las flexiones, sentadillas, abdominales y carrera que ya eran sagradas. Luego me duchaba rápidamente y corría al dojo para llegar a las 6 en punto. El entrenamiento con el maestro Takeshi era metódico hasta el punto de ser tortuoso. Nos hacía repetir el mismo movimiento 50, 100, 200 veces. Un puñetazo. Solo un puñetazo. Una y otra vez hasta que cada músculo memorizara la forma exacta, el ángulo preciso, la rotación perfecta de cadera. La perfección no existe, decía mientras nos observaba. Pero la excelencia viene de la repetición consciente. Cada repetición es una oportunidad para mejorar, para refinar, para acercarse un milímetro más al ideal. No era solo ejercicio físico. El maestro Takeshi también nos enseñaba teoría, la filosofía detrás de las artes marciales, la importancia del balance entre mente y cuerpo, la historia de la escuela Mutaito. Aparentemente, el verdadero maestro Mutaito había sido uno de los artistas marciales más poderosos de su era, capaz de sellar demonios y enfrentar amenazas que habrían destruido ciudades enteras. Pero el poder sin propósito es destrucción, explicaba el maestro. Mutaito no solo era fuerte, era sabio. Entendía que las artes marciales existían para proteger, no para dominar. Esas palabras resonaban conmigo más de lo que el maestro probablemente imaginaba. Yo sabía lo que venía. Sabía las amenazas que se cernían sobre este planeta. Si iba a ser fuerte, necesitaba serlo por las razones correctas. Después del entrenamiento en el dojo, que usualmente terminaba alrededor de las 10 de la mañana, volvía a casa y continuaba con mi entrenamiento de ki. Los 3 objetivos de mi misión actual seguían allí, exigiendo atención diaria. Mantener el ki concentrado durante 5 minutos seguía siendo mi mayor desafío. Había llegado a 3 minutos y medio antes de que inevitablemente se dispersara. Era como sostener la respiración bajo el agua, eventualmente, tu cuerpo simplemente te forzaba a soltarla. Los golpes infundidos iban mejor. Ya llevaba 62 de 100. La práctica constante en el dojo había mejorado mi forma base, y eso se traducía en mejor control del ki durante los golpes. El sistema de análisis de técnica me daba retroalimentación constante. Análisis de técnica, puñetazo recto con ki infundido. Forma. 78%, mejorado desde 45%, concentración de ki. 62%, mejorado desde 40%, tiempo de ejecución. Óptimo, poder de impacto estimado. 2-1x tu fuerza base. Sugerencia. Sincroniza la liberación del ki con el momento exacto del impacto para maximizar el daño. Actualmente liberas 0,2 segundos antes, dispersando el 15% de la energía. Era increíblemente específico. Y útil. Cada vez que practicaba, podía ver los números mejorando lentamente, lo que me mantenía motivado incluso cuando el progreso parecía glacial. Las noches las dedicaba a meditar. Me había construido una pequeña rutina. Me sentaba en el patio trasero justo cuando el sol comenzaba a ponerse, cerraba los ojos, y me sumergía en el flujo del ki. Era durante estas sesiones que realmente sentía el mundo a mi alrededor. La energía de la ciudad a lo lejos, miles de pequeñas chispas, la mayoría apenas perceptibles. Ocasionalmente, algo más brillante destacaba. Artistas marciales, probablemente, o gente con ki naturalmente más fuerte. Y una noche, sentí algo que me heló la sangre. Era distante, muy distante, pero inequívocamente masivo. Una presencia de energía tan grande que hacía que todo lo demás pareciera una vela comparada con el sol. Solo duró un segundo antes de desaparecer, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Me tomó un momento procesar lo que había sentido. Luego la realización me golpeó. Probablemente había sido Goku. O tal vez Piccolo. O Kami. Alguien en ese nivel de poder, entrenando o peleando en algún lugar lo suficientemente remoto como para que la distancia atenuara su energía a casi nada. Pero el hecho de que pudiera sentirlo en absoluto, incluso por un segundo, significaba que mi percepción de ki estaba creciendo más rápido de lo esperado. También significaba algo más aterrador. Si yo podía sentirlos a ellos, eventualmente ellos podrían sentirme a mí. Una vez que mi nivel de poder creciera lo suficiente, me volvería visible en el radar de los verdaderos monstruos de este mundo. No estaba seguro de si eso era bueno o malo. Para el día 15 de mi entrenamiento bajo el maestro Takeshi, algo cambió. Estábamos practicando kata, secuencias de movimientos predeterminadas que enseñaban flujo y transición entre técnicas. Yo estaba en medio de una cuando de repente todo encajó. Mi cuerpo se movió sin pensamiento consciente. Cada golpe fluyó naturalmente al siguiente.
Mis pies se deslizaron sobre el tatami con equilibrio perfecto. El ki dentro de mí pulsó en sincronía con mis movimientos, sin que tuviera que forzarlo. Por primera vez desde que comencé a entrenar, no estaba peleando contra mi propio cuerpo. Estábamos trabajando juntos. El maestro Takeshi, que había estado observando, asintió con aprobación. Ahí está. Eso es lo que has estado buscando. Musin, la mente sin mente. Cuando dejas de pensar y simplemente actúas. Terminé el kata y casi me tropiezo, el momento de claridad evaporándose tan rápido como había llegado. Pero había estado ahí. Por unos preciosos segundos, había sentido lo que era moverse como un verdadero artista marcial. No te preocupes, dijo el maestro, viendo mi expresión frustrada. Volver a encontrar ese estado es parte del viaje. Cada vez será un poco más fácil, hasta que eventualmente se convierta en tu estado natural. Esa noche, cuando revisé mi sistema, descubrí que había completado la misión sin darme cuenta. Misión completada dominando lo básico, 15-30 días has alcanzado todos los objetivos antes de lo esperado. Mantener el ki concentrado durante 5 minutos. Realizar 100 golpes con ki infundido. Meditar y sentir el ki ambiental durante 30 minutos. Bonificación por finalización temprana. Más 3 nivel de poder recompensas. Más 10 nivel de poder habilidad desbloqueada. Control de ki intermedio habilidad desbloqueada. Ráfaga de ki nivel de poder actual. 46 nueva misión disponible. El primer vuelo 46. Había casi quintuplicado mi nivel de poder inicial en menos de 2 meses. Y ahora tenía una técnica de ataque real ráfaga de ki. Según la descripción del sistema, era básicamente poder disparar bolas de energía desde mis manos. Como un maldito Kamehameha, aunque probablemente mucho más débil. Salí corriendo al patio, demasiado emocionado para esperar. Extendí las manos, visualizando el ki acumulándose, concentrándose, comprimiéndose en una esfera. Sentí el calor construyéndose en mis palmas, vi el brillo azulado intensificándose. Y entonces lo liberé. Una bola de energía del tamaño de una pelota de béisbol salió disparada de mis manos, cruzó el patio, e impactó contra la pared trasera de mi casa con un thump sordo. Dejó una marca de quemadura del tamaño de una moneda. No era mucho. No iba a destruir montañas ni nada remotamente cercano. Pero era energía ki real, tangible, ofensiva. Era magia. Era ciencia. Era el poder que definía este universo. Y ahora yo podía usarlo. Me quedé ahí parado, mirando mis manos temblorosas, sintiendo el ki todavía zumbando bajo mi piel. Una sonrisa idiota se extendió por mi rostro. Esto era real. Todo era real. Y apenas estaba comenzando. La nueva misión apareció en mi visión. Nueva misión. El primer vuelo el ki no solo puede usarse para atacar o defender. Los verdaderos maestros aprenden a desafiar la gravedad misma. Objetivos. Levitar durante 10 segundos. 0-1, volar 100 metros en línea recta. 0-1, aterrizar con control total, sin estrellarse. 0-1, progreso. 0-45 días recompensa. Más 15 nivel de poder, vuelo básico, dominio completo, nota. El cielo es solo el comienzo. Más allá están las estrellas. Volar. El sistema me estaba enseñando a volar. Por supuesto que sí. En Dragon Ball, volar era tan básico como caminar una vez que alcanzabas cierto nivel. Goku lo había aprendido después de entrenar con Kami. Todos los peleadores serios podían hacerlo. Pero yo estaba a punto de aprender a volar en menos de 2 meses de entrenamiento. El sistema era absurdo. Roto de una manera completamente diferente a lo que esperaba. No me hacía instantáneamente poderoso, pero aceleraba mi aprendizaje a un ritmo que normalmente tomaría años. 45 días para aprender a volar. Mes y medio. ¿Y después de eso, qué? ¿Qué otras técnicas podría aprender? ¿Qué tan fuerte podría volverme antes de que llegara Raditz? Por primera vez desde que desperté en este mundo, sentí algo más que miedo o determinación desesperada. Sentí esperanza real. Tal vez, solo tal vez, podría hacer una diferencia cuando las verdaderas batallas comenzaran. Pero primero, tenía que aprender a volar. Y conociendo este sistema, eso iba a ser otro tipo especial de infierno. Capítulo 5. Entre el cielo y la tierra resulta que aprender a volar era exactamente tan difícil como imaginaba. Y tal vez un poco peor. El concepto era simple. Concentrar ki debajo de tu cuerpo y usarlo como propulsión para desafiar la gravedad. En teoría, sonaba fácil. En la práctica, era como intentar hacer malabares mientras montabas un monociclo sobre una cuerda floja.
Estás pensándolo demasiado, dijo el maestro Takeshi cuando le mencioné que estaba intentando aprender a volar. Habían pasado 3 semanas desde que comencé mi entrenamiento en el dojo, y mi relación con el anciano maestro había evolucionado más allá de la simple instrucción formal. A veces, después de las clases, nos quedábamos hablando sobre técnicas avanzadas. El vuelo no es algo que fuerzas. Es algo que permites. Eso suena muy zen y todo, respondí, secándome el sudor de la frente, pero no me ayuda mucho con la aplicación práctica. El maestro sonrió. El vuelo mediante ki es una técnica avanzada. Yo mismo nunca la dominé por completo, puedo levitar por unos segundos, tal vez flotar un poco, pero el vuelo verdadero siempre se me escapó. Hizo una pausa, mirándome con esos ojos penetrantes que parecían ver más de lo que mostraba. El hecho de que lo estés intentando con tu nivel actual es ambicioso. No le había dicho sobre el sistema, obviamente. Nadie podía saber sobre eso. Pero había notado mi progreso acelerado. Sería imposible no hacerlo en 3 semanas, había mejorado más de lo que la mayoría de sus estudiantes lo hacían en meses. La ambición no es mala, continué, siempre y cuando esté respaldada por trabajo duro. Cierto, concedió. Pero ten cuidado. He visto a muchos estudiantes jóvenes lastimarse intentando técnicas para las que no estaban listos. El ki puede sanar, pero también puede destruir, especialmente cuando lo usas mal. Era un buen consejo. Consejo que parcialmente ignoré esa misma noche. Estaba en mi patio trasero, mirando el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con una claridad que nunca había visto en mi vida anterior. La contaminación lumínica aquí era mínima en esta parte de la ciudad. Era hermoso de una manera que hacía que mi pecho doliera. En algún lugar allá arriba, más allá de esas estrellas, estaban los Saiyajins. Vegeta. Nappa. Raditz ya estaría en camino, técnicamente, aunque tardaría años en llegar, incluso viajando a velocidades imposibles. Y más allá de ellos, Freezer. Cell. Majin Buu. Dioses de la destrucción. Ángeles. Toda una jerarquía cósmica de poder que hacía que mis 46 puntos de nivel parecieran una broma cruel. Pero todos ellos habían empezado en algún lugar. Bueno, tal vez no los dioses literales, pero el punto seguía en pie. Cerré los ojos, respiré profundo, y comencé a acumular ki. No en mis manos esta vez, sino debajo de mí. En mis pies, en mis piernas, en mi core. Visualicé el ki como un cojín de energía, algo sólido pero flexible, capaz de soportar mi peso. Al principio, nada pasó. Luego, sentí algo, una ligereza sutil, como si la gravedad hubiera disminuido solo un poco. Empujé más ki hacia abajo, concentrándome intensamente en mantener el flujo constante y uniforme. Mi pie derecho se levantó del suelo. Solo unos centímetros, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara. Estaba funcionando, traté de levantar el otro pie. Inmediatamente, perdí la concentración. El ki se dispersó, y caí de espaldas sobre el césped con un gruñido de frustración. Análisis de técnica, intento de levitación. Tiempo en el aire. 1,3 segundos, control de ki. 34%, estabilidad. 12%. Distribución de energía. Desbalanceada, 87% en pie derecho, 13% en pie izquierdo, sugerencia. El vuelo requiere distribución perfecta de ki en todo el cuerpo. Imagina tu energía como una red que te sostiene completamente, no como puntos individuales de presión. Una red. Ok, eso tenía sentido. Me levanté, me sacudí el pasto de la ropa, y lo intenté de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Para la medianoche, había logrado levitar ambos pies del suelo simultáneamente por casi 3 segundos antes de caer. Era progreso miserable, pero era progreso. Los días siguientes cayeron en un patrón exhaustivo pero satisfactorio. Madrugaba, hacía mi rutina básica, iba al dojo para entrenamiento formal, volvía a casa para practicar técnicas de ki, y luego pasaba las noches intentando volar. El maestro Takeshi había introducido combate de contacto en nuestras sesiones. Ya no era solo practicar katas y golpear el aire, ahora peleábamos entre nosotros, controlados pero reales. Fue una experiencia reveladora. Mi primer combate fue contra Kenji, uno de los estudiantes senior que llevaba 3 años en el dojo. Era más grande que yo, más experimentado, y técnicamente superior en casi todo sentido. Me destruyó. No fue ni siquiera cerrado. Bloqueaba mis golpes antes de que los lanzara completamente, explotaba cada apertura en mi guardia, y me barría del tatami con una facilidad que era casi educativa. Terminé de espaldas en el suelo más veces de las que podía contar, jadeando y magullado.
Pero también fue increíblemente valioso. Evento. Combate detectado oponente. Kenji Tanaka nivel de poder estimado. 68 resultado. Derrota análisis de combate. Tu nivel de poder, 46, es inferior al del oponente, ventaja de experiencia significativa del oponente, has sobrevivido 3 minutos y 47 segundos contra un oponente superior, has aterrizado 3 golpes limpios, todos bloqueados o absorbidos, ganancia de experiencia de combate. Más 2 nivel de poder multiplicador por oponente superior. X2 total ganado. Más 4 nivel de poder actual. 50 nota. La derrota es el mejor maestro. Has aprendido más en estos 4 minutos que en horas de entrenamiento solo. 50. Había cruzado esa barrera gracias a una paliza. Y el sistema tenía razón, había aprendido una cantidad absurda de ese combate. Cada error que cometí quedó grabado en mi memoria. Cada vez que Kenji explotó una apertura, mi cerebro registró exactamente por qué funcionó. No está mal para tu primer combate real, dijo Kenji, ayudándome a levantarme. Era un tipo decente, sin ego aparente. Tienes buenos instintos. Solo necesitas más experiencia. ¿Experiencia siendo golpeado? Bromeé, sobándome las costillas. Exactamente. No hay mejor maestro. Después de eso, el maestro Takeshi me emparejó regularmente con diferentes estudiantes. Perdí cada combate, pero las derrotas eran cada vez menos unilaterales. Estaba aprendiendo a leer movimientos, a anticipar ataques, a encontrar aperturas. Y cada combate me daba más puntos de nivel de poder gracias al multiplicador del sistema. En 2 semanas de entrenamiento con sparring regular, mi nivel de poder saltó de 50 a 62. No era solo el combate, todavía hacía mi entrenamiento diario, practicaba técnicas de ki, y trabajaba en volar, pero las peleas aceleraban el proceso significativamente. Y hablando de volar, finalmente lo logré en la semana 5 de la misión. Era tarde en la noche, prácticamente madrugada. No podía dormir, mi mente daba vueltas con frustración porque había estado estancado en poder levitar por solo 8 o 9 segundos antes de perder el control. Salí al patio en pijama, descalzo, decidido a hacer al menos un intento más antes de rendirme por la noche. Cerré los ojos. Respiré. Sentí el ki fluyendo a través de mí, ya no era esa sensación extraña y nueva que había sido al principio. Ahora era familiar, casi reconfortante. Como un músculo que siempre había estado ahí, pero que recién estaba aprendiendo a flexionar. Visualicé la red. No puntos de presión, sino una malla completa de energía distribuyéndose uniformemente por todo mi cuerpo. El ki fluyó hacia abajo, creando un colchón invisible de fuerza. Y luego, me elevé. No fue dramático. No hubo explosión de energía o viento repentino. Simplemente dejé de estar en el suelo. Mis pies flotaban a unos 15 centímetros del césped, completamente estables, completamente controlados. Abrí los ojos lentamente, casi con miedo de romper la concentración. Pero el efecto se mantuvo. Estaba flotando. Estaba flotando, una sonrisa se extendió por mi cara. Luego una risa pequeña al principio, luego más fuerte. Probablemente desperté a los vecinos, pero no me importó. Estaba flotando, objetivo completado, levitar durante 10 segundos. Tiempo actual de levitación. 47 segundos y contando, el primer paso hacia el cielo ha sido dado. Mantuve la levitación por casi 2 minutos antes de que mi concentración finalmente flaqueara y descendiera suavemente de vuelta al suelo. Mis piernas temblaban no por el esfuerzo físico, sino por la descarga de adrenalina pura. Acababa de desafiar la gravedad usando nada más que fuerza de voluntad y energía interna. Era el tipo de cosa que debería ser imposible. Que era imposible en mi mundo anterior. Pero aquí, en este universo absurdo donde niños con colas podían transformarse en monos gigantes y aliens verdes podían regenerar miembros perdidos, flotando en el aire apenas registraba como extraño. Dios, amaba este mundo. Los siguientes objetivos: volar 100 metros en línea recta y aterrizar con control vinieron más rápido de lo esperado. Una vez que dominé la levitación básica, el vuelo direccional fue solo cuestión de inclinar la distribución de ki. Más energía detrás, menos adelante, y te movías hacia adelante. Ajustar el ángulo y la intensidad controlaba la velocidad y dirección. Era intuitivo de una manera extraña, como nadar pero en 3 dimensiones completas. Para la semana 6, estaba volando laps alrededor de mi patio trasero en medio de la noche, probando velocidades y ángulos diferentes. Todavía era lento, tal vez la velocidad de alguien corriendo rápido, y consumía ki ridículamente rápido, pero funcionaba. El aterrizaje había sido complicado al principio.
Mis primeros intentos terminaron con caídas torpes o tropezones. Pero eventualmente encontré el truco. Reducir el flujo de ki gradualmente mientras permitías que tus piernas absorbieran el impacto. Como aterrizar después de un salto, solo que desde mayor altura. Misión completada. El primer vuelo, 45 días. Has completado todos los objetivos antes del límite de tiempo. Objetivos. Levitar durante 10 segundos. Volar 100 metros en línea recta. Aterrizar con control total. Bonificación por finalización temprana. Más 5 nivel de poder recompensas. Más 15 nivel de poder habilidad desbloqueada. Vuelo básico, dominio completo, nivel de poder actual. 82. Nueva misión disponible. Preparación para el torneo. Nota. Ya no estás atado a la tierra. El cielo es tu dominio ahora. Úsalo sabiamente. 82 de nivel de poder. En menos de 3 meses, había pasado de 8 a 82. Un aumento de 10 veces mi fuerza inicial. Y aún así, seguía siendo patéticamente débil comparado con los verdaderos monstruos. El maestro Roshi en su mejor momento había tenido un nivel de poder de alrededor de 139. Goku de niño, cuando derrotó al ejército Red Ribbon, había estado alrededor de 100. Yamcha cuando murió contra el Saibaman tendría alrededor de 177. Yo estaba en el rango de artista marcial competente pero no extraordinario. Podría ganarle a personas normales fácilmente, incluso a peleadores entrenados. Pero contra cualquiera de los personajes principales de la serie, seguía siendo irrelevante. Abrí la nueva misión que el sistema había desbloqueado. Nueva misión. Preparación para el torneo. El 23 o Torneo Mundial de Artes Marciales comienza en 4 semanas. Este es tu oportunidad de observar a los mejores guerreros del mundo. Es hora de prepararte. Objetivos. Alcanzar nivel de poder 100 antes del torneo. 82, 100, dominar al menos 3 técnicas de ki ofensivas. 1/3, ganar 10 combates de práctica contra oponentes más fuertes. 3, 10, recompensa. Más 20 nivel de poder, sentido de batalla avanzado, entrada gratuita al torneo, si deseas participar, tiempo límite. 28 días 4 semanas hasta el torneo. 28 días para ganar 18 puntos de poder, aprender 2 técnicas de ki más, y ganar 7 combates más contra oponentes superiores. Era apretado pero factible. Especialmente con el entrenamiento en el dojo tenía oponentes más fuertes disponibles todos los días. Pero la parte que me hizo pausar fue la última línea. Entrada gratuita al torneo, si deseas participar. ¿Debería participar? Era una pregunta que había estado evitando. En el torneo original, Goku pelearía contra Piccolo Jr. en la final. Era una batalla que definiría el destino del mundo. Si Piccolo ganaba, la Tierra estaría en serios problemas. Pero Goku ganaría, eventualmente. Yo no tenía ningún rol en esa historia. Participar sería insertarme en eventos que sabía que funcionarían bien sin mí. Podría cambiar cosas. Podría empeorar las cosas. Por otro lado, ver esas peleas desde las gradas versus estar en el torneo mismo eran experiencias completamente diferentes. El sistema me daría ganancias masivas de poder por pelear contra oponentes como Yamcha, Krillin, o incluso Ten Shinhan si tenía mucha suerte, o muy mala suerte, dependiendo de la perspectiva. Era riesgoso. Era presuntuoso. Era exactamente el tipo de cosa que protagonistas arrogantes hacían en fanfics baratos. Pero también era una oportunidad que tal vez no volvería a tener. Tenía 4 semanas para decidir. Por ahora, me enfocaría en cumplir los objetivos de la misión. El resto, ya lo resolvería cuando llegara el momento. Me acosté esa noche con la mente zumbando de posibilidades. Mañana continuaría entrenando. Seguiría mejorando. Seguiría preparándome. Porque en este mundo, quedarse quieto significaba quedarse atrás. Y quedarse atrás significaba volverse irrelevante. Y después de haber probado el vuelo, después de haber sentido el ki, después de haber peleado y sangrado y crecido, la irrelevancia ya no era una opción que pudiera aceptar.